Buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a su espacio El Observatorio Educativo. Hoy es viernes 11 de agosto del año 2023 y nos encontramos justamente a 2 semanas del inicio del año escolar. Ya que el Observatorio Educativo es un ejercicio ciudadano, docente y académico de análisis y crítica del sistema educativo desde el punto de vista objetivo, en esta ocasión vamos a analizar en qué situación nos encontramos en vista al inicio del nuevo año escolar y a raíz de los acontecimientos que se han dado en esta semana alrededor del sistema educativo dominicano. Y la noticia más relevante de esta semana ha sido la aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación de 2 nuevas ordenanzas. Así que vamos a analizar esto. En esta semana, como título de nuestro programa, nos preguntamos, ¿por qué los niños y los docentes dominicanos no tienen derecho a libros de texto definitivos? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, precisamente durante los últimos 10 meses, desde su arribo a la posición de ministro de Educación, el ministro Ángel Hernández ha estado prometiendo que al inicio de este próximo año escolar vamos a tener nuevos libros de texto. Pero estos nuevos libros de texto se han realizado alrededor de muchas irregularidades y de un manejo turbio, irregular y poco ortodoxo del procedimiento para la acreditación de libros en el Ministerio de Educación y para que nosotros de una vez y por todas logremos tener libros de texto actualizados en las escuelas públicas dominicanas. Veamos en pantalla qué ha sucedido esta semana. Primeramente, el MINERT anuncia que ha aprobado 2 ordenanzas. Una nueva ordenanza para la bibliografía de textos escolares y una ordenanza para aprobar el currículo en el cual se basó el diseño de los libros. Ahora bien, esta ordenanza que concierne a la nueva bibliografía de textos escolares se ha aprobado sin presentar al país un informe que justifique por qué se están elaborando nuevos libros de texto. Si en nuestro país, en 2021 y en 2022, el mismo Consejo Nacional de Educación aprobó nuevos libros de texto después de una jornada de años de revisión y de propuestas de cientos de libros que fueron revisados, valorados, aprobados, otros descartados y finalmente tuvimos una nueva bibliografía en 2021 y 2022. El problema acá es que el ministro de Educación Ángel Hernández, desde su llegada al Ministerio de Educación, se enfocó en hacer nuevos libros de texto, pero no cumplió con lo más básico: presentar a la ciudadanía, presentar al Consejo Nacional de Educación, presentar a los gremios docentes un informe que justifique, más allá de sus ideas y de sus opiniones, por qué necesitamos nuevos libros de texto y que también pudiera demostrar sus argumentos, porque sus argumentos fueron 2. Que los libros de texto que habíamos adquirido a un valor de más de 3.800 millones de pesos en 2021 y 2022 no estaban ajustados al diseño curricular de forma cualitativa y por otro lado que el gasto era muy alto y que con los nuevos libros de texto el Estado iba a adquirir la autoría de esos libros, la iba a comprar y que le iba a salir más barato. Ambas son promesas, pero al día de hoy al pueblo dominicano no se le ha presentado ningún informe técnico que demuestre, que pruebe esas promesas del ministro de Educación. Veamos en pantalla por qué esto ha sido irregular. El tema es que el ministro nunca presentó un informe que justifique la elaboración de nuevos libros de texto. Y la ordenanza del Consejo Nacional de Educación, que el pasado martes aprobó una nueva bibliografía de libros de textos escolares, es violatoria al artículo 31 de la ley 107.13, ya que durante meses, desde este observatorio educativo, se ha exigido un informe técnico y económico que justificara
la elaboración de nuevos libros de texto y se ha cuestionado al Consejo Nacional de Educación por permitir la elaboración de dichos libros de texto sin exigir tal informe. ¿Qué dice el artículo 31 de la Ley 107-13 que trata de los derechos de las personas ante la administración pública o el gobierno? Bueno, este artículo consagra el principio de la decisión bien informada, que dispone que para garantizar el acierto de las normas administrativas como las ordenanzas del Ministerio de Educación, deberán primero recabarse los estudios, evaluaciones e informes económicos, técnicos o científicos que sean pertinentes. Las alegaciones realizadas por los ciudadanos serán igualmente tenidas en cuenta para hallar la mejor solución posible en el reglamento, plan, programa u ordenanza. Sin embargo, el ministro de Educación nunca respondió a las alegaciones hechas por nosotros, los ciudadanos. Y el ministro al parecer no entiende que él no puede tomar decisiones que afecten a toda la ciudadanía, a todo el país, sin hacer una rendición de cuentas. Y este artículo de la Ley 107-13, que consagra nuestros derechos, los de los ciudadanos, ante la administración pública, ha sido ignorado. Desde el principio de su empresa, tratando de que se hagan nuevos libros de texto, nosotros hemos exigido un informe, a lo cual el ministro nunca ha respondido. Y al parecer desconocen la Ley 107-13 o prefieren ignorarla, sobre todo principios como este, el principio que reza que cualquier decisión que tome cualquier funcionario público, incluyendo al ministro de Educación, debe estar bien informada, y este no ha informado a nadie sobre el fundamento de esa decisión. También aquí se ha violado un principio básicamente lógico. Se supone que si usted va a aprobar una ordenanza para una nueva bibliografía de libros de texto, esos libros de texto deben haberse basado en un currículo que esté aprobado. Sin embargo, algo histórico, algo que nunca se había dado en la educación dominicana. El pasado martes, el Consejo de Educación y el ministro de la República Dominicana, el ministro de Educación, aprobaron simultáneamente un nuevo currículo y nuevos libros de texto en base a ese nuevo currículo. O sea que han violado la ley, han violado la ordenanza que reza que usted primero debe tener libros de texto hechos en base a un currículo ya aprobado. No haberse embarcado en hacer libros de texto en base a un currículo que estaba en evaluación y revisión, que de hecho al día de hoy los docentes de la República Dominicana no han consensuado con el Ministerio de Educación. O sea que aquí se ha violado hasta el sentido común en el afán de imponer, sin escuchar a la ciudadanía y a nosotros, los actores del mundo docente, sobre lo que opinamos al respecto. Veamos lo que hace un par de noches el encargado de la unidad editorial del Ministerio de Educación declaraba en una entrevista a CDN Noticias. El Ministerio va a darle los libros a los estudiantes, va a imprimir, y lo quiero anunciar al país, todos los libros van a estar, desde el nivel inicial, los 3 niveles de nivel inicial, incluyendo los niveles de abajo, que tenemos la colaboración de Inicia, para desde 0 años hasta 6 años cubrir al estudiante. ¿Y ellos tienen esos mismos libros? Ellos no los tienen, nosotros los tenemos. Ellos no los tienen esos libros. Entonces ellos no pueden vender. ¿Qué vean? ¿Dónde bueno, van a ellos tienen primero, para poder vender, en este caso, a partir de ayer, tienen que adaptarse al nuevo currículum. Miren qué interesante. Lo último que dice el encargado de la unidad editorial es que para poder hacer nuevos libros, estos deben estar adecuados al nuevo currículo. Pero el nuevo currículo se aprobó el pasado martes. Entonces, ¿cómo es que se supone que los nuevos libros del Ministerio de Educación están hechos en base al nuevo currículo?
si usted acaba de decir que se aprobó el martes pasado? Por lo mismo que les he dicho. Aquí se embarcaron en un afán innecesario en hacer nuevos libros de texto, mientras simultáneamente se estaba haciendo la revisión y adecuación del currículo. Señores, esto es algo ridículo. Esto es un afán de imponer un criterio de un individuo y de un grupo de intereses y de un grupo de intelectuales y de un grupo de instituciones por encima del bien de la educación pública y de los niños de este país, con argumentos que, aunque suenan muy justos y muy buenos, nunca han sido demostrados. Yo insisto, si el ministro Ángel Hernández quería beneficiar la educación dominicana y quería hacerlo bien, ¿por qué nunca ha mostrado un informe que justifique por qué los libros que anteriormente fueron hechos hace 2 años no son los adecuados? ¿Y cómo es que supuestamente nos vamos a ahorrar, como él decía, miles de millones de pesos? Nada de eso ha salido más que de sus palabras. Nada de eso se ha demostrado. Y la ley 107.13 le exige al ministro el principio, precisamente, de una decisión bien informada. Y si no tiene estudios y no tiene investigaciones que justifiquen sus acciones, no es una decisión bien informada. Algo más, el señor director de la unidad editorial del ministerio insiste en que dentro de 2 semanas nuestro país va a tener todos los libros de texto necesarios en las escuelas públicas. Pero señores, estamos hablando de aritmética básica. Si hace 2 semanas el ministro de Educación declaró que solo tenían 350,000 libros en almacén y las imprentas o la imprenta involucrada por contrato en realizar estos libros, en imprimirlos, solo puede imprimir 20,000 libros diarios, ¿cómo es que van a llegar a 13 millones de libros dentro de 2 semanas? Si eso por multiplicación básica no llega ni siquiera a 1 millón de libros. Y se insiste en que hasta los libros del nivel inicial van a estar listos. O sea, realmente aquí hay que tener más respeto por la ciudadanía, por los niños y por los docentes y hasta por el sentido común. Continuamos viendo por qué, lamentablemente, con la aprobación de la ordenanza que aprueba una nueva bibliografía para libros de textos escolares, se ha violado la ley y se está desconociendo disposiciones, ordenanzas y leyes vigentes. Veamos en pantalla. A través de esta ordenanza de una nueva bibliografía de textos escolares, se violan las disposiciones del reglamento vigente para la elaboración y la evaluación de medios y recursos para el aprendizaje, aprobado por el mismo Consejo Nacional de Educación mediante la ordenanza 2617. Y fíjense algo muy importante, esta ordenanza regula desde la forma en que deben ser evaluados los libros hasta cómo los libros deben ser enviados a imprenta. Entonces, aquí hay un tema. Si el Ministerio de Educación es el mismo que está haciendo los libros y tiene su propia unidad editorial, ahí no puede haber un doble ciego, que lo requiere esta ordenanza. Lo primero que debieron hacer en el Ministerio de Educación, antes de embarcarse en hacer nuevos libros de texto, fue modificar la ordenanza 26/2027 para poder establecer un nuevo procedimiento de evaluación de libros de texto. Pero en la misma ordenanza nueva que acaban de aprobar, ellos alegan que se basan en aquella ordenanza, la 26/2017. Y esa ordenanza fue concebida para poder recibir libros de los editoriales del mercado y mediante un procedimiento de doble ciego poder evaluarlos. Pero mediante esa ordenanza usted no puede evaluarse a sí mismo por definición. O sea que están violando las mismas disposiciones que mencionan en esta nueva ordenanza para aprobar nuevos libros de texto. Continuemos viendo en pantalla. También se violan los artículos 1 y 2 de la Ley 22207 en lo concerniente al procedimiento que debe realizarse para la evaluación de los libros de texto sometidos a aprobación, así como el debido respeto al periodo mínimo de vigencia de los libros de texto aprobados previamente
por el Consejo Nacional de Educación. O sea, fíjense algo importante. La ley 22207 y el mismo procedimiento de evaluación de los libros establece que una vez un currículo es vigente y está aprobado, como lo fue el de 2021 para los nuevos libros de texto, usted no puede cambiar los libros de texto escolares durante 4 años. O sea que aquí, según la ley vigente y según las ordenanzas vigentes, no se podían cambiar los libros de texto hasta el año 2025 y 2026. Entonces, ¿por qué el corre-corre? O sea, ¿se está violando la ley supuestamente para procurar algo mejor cuando ni siquiera se tiene un informe, no se tiene una justificación, no se tiene un estudio? Y el pueblo dominicano tiene que confiar simplemente en la palabra de un funcionario o de un grupo de funcionarios. Y mañana se van a acordar de mí cuando el 28 de agosto empecemos el año escolar y tengamos millones de niños en la misma situación. Aquí hay 2.3 millones de niños que deben ir a la escuela pública, que deben todos tener sus libros de texto. Y solo unos pocos podrán tenerlos. Y tendremos en ese momento que ver la calidad de esos libros. Porque el tema es que los mismos en la unidad editorial y en currículo, que son los que los están validando, son el Estado. Antes, con los editoriales, ellos elaboraban sus libros de texto y era el Estado el que los revisaba y los validaba y los devolvía si no tenían calidad. Ahora creo que debe elaborarse un nuevo procedimiento para que si es el mismo Estado que va a elaborar los libros, haya una garantía de calidad, porque la garantía no puede ser la palabra de un funcionario público. Eso no es lo que establecen las normas de la ética y la integridad gubernamental. Continuemos viendo algunas de las informaciones que ha dado al país hace un par de noches el director de la unidad editorial del Ministerio de Educación, porque una de ellas a mí me sorprendió. Yo soy director de un centro educativo bilingüe internacional, un centro privado. Y el director de la unidad editorial del Ministerio de Educación acaba de, en mi opinión, ampliar la brecha entre el sector público y el sector privado. Inclusive, él acaba de declarar que en el país tenemos 2 sistemas educativos, uno público y otro privado. Pero eso no es lo que dice la Ley General de Educación. Aquí tenemos, se supone, un solo sistema educativo. Pero escuchemos lo que dice el director de la unidad editorial al respecto. De acuerdo al nuevo currículum. Pero entonces esos libros que ellos dicen, ¿qué se va a hacer con ellos? Pero ellos no lo pueden vender, ¿cuál es el problema? Pero que a vender, ¿Por qué se va a hacer con ellos? pero no a los estudiantes. No, en el sector privado, porque hay 2 sistemas. Son los mismos un sistema libros público de los colegios privados. Son los mismos libros que se usarían en el colegio se privado. pueden usar perfectamente en los colegios privados. Eso es increíble. El director de la unidad editorial al parecer ignora lo que dice la Ley General de Educación. ¿Cómo es que supuestamente en este país hay 2 sistemas educativos? Uno público y otro privado. Si la Ley General de Educación y el diseño curricular es uno solo para toda la educación dominicana, sea una escuela pública o una escuela privada. Aquí por años nos hemos quejado de la brecha entre el sector público y el privado. Entonces, una contradicción aún mayor. Cuando las periodistas le preguntan, ¿y qué van a hacer las editoriales con todos esos libros que ya fueron aprobados y que fueron registrados en el año 2021 y 2022? Él dice, no, pero esos libros se los pueden vender al sector privado. Un momentito. ¿Cómo es que se los pueden vender al sector privado? Si usted dice que a partir del martes pasado, aquí hay un currículo nuevo aprobado, ¿cómo es que usted al sector privado le manda a usar los libros que ustedes han dicho que no sirven, que los están cambiando porque los libros no sirven y porque son muy caros? Entonces se lo está mandando al sector privado a utilizar. O sea, yo no entiendo qué es lo que pasa con estos funcionarios públicos. O es que no dominan las leyes, o no dominan la función pública, o están mintiendo garrafalmente y no dominan las funciones que ejercen. Porque es que en este país hay un solo currículo, y es el mismo currículo escolar para el sector público y el sector privado. Entonces, ¿cómo es que usted le dice a este país que no van a seguir utilizando los libros de 2021 y 2022? Porque los libros no son adecuados. Y entonces nos manda al resto del país
que estamos en el sector privado, estamos hablando de más de 500,000 de estudiantes, a que usen los libros que usted dice que no sirven. ¿Y qué relajo es este que hay en el país con la educación pública? Y estas son las personas que regulan la educación del país. Que lo usa el sector privado, dice él. Entonces el sector privado utiliza los materiales que ustedes dicen que no sirven y ustedes en el sector público van a utilizar otros. ¿Y los maestros entonces? Se le ha olvidado todo eso. ¿Y los estudiantes? Y es que vamos a tener ahora 2 sistemas educativos. Señores, definitivamente ampliando la brecha entre el sector público y el privado. Y de nuevo, expresiones totalmente incoherentes. Ningún funcionario público puede declarar que los materiales educativos no sirven y que lo deben utilizar en el sector privado y que ellos tienen materiales que sí sirven y lo van a utilizar en el sector público. Esto es un relajo. También algo que me sorprendió mucho en esa entrevista que han hecho recientemente al director de la unidad editorial del Ministerio de Educación es que estamos ahora ampliando la brecha, según sus declaraciones, hasta por región en el país. Él ha dicho que los libros de 2021 y 2022, que ellos han declarado como inapropiados y los cuales están cambiando, los que se compraron y recibieron, se van a enviar ahora a las provincias de la zona fronteriza. O sea, esos libros que no servían, ahora los vamos a enviar a los niños de la zona fronteriza. Vamos a escuchar qué es lo que él ha declarado precisamente. Estamos hablando de que se gastaron prácticamente casi 5,000 millones de pesos, ¿no? O sea, ¿En esta gestión? En esta gestión, claro, es decir, en los últimos libros. Esos libros, Pero no este ministro. el ministro lo distribuyó. Sí. El libro que le compró en primaria se distribuyó y ahora se han enviado a los centros de la frontera, lo que se han recuperado, para que estén abastecidos desde antes de comenzar la gran distribución que empezará desde el próximo día. Oh, señores, pero esto es increíble. O sea, el director de la unidad editorial del Ministerio de Educación, que es el encargado de todo este movimiento de los libros nuevos del Ministerio de Educación, declara que los libros que el país compró en más de 3.800 millones de pesos en 2021 y 2022 fueron distribuidos en esta gestión, que se enviaron a las escuelas y que los que ellos recuperaron de esos que se enviaron de primaria han sido recolectados y enviados a las provincias de la zona fronteriza. Y es que los niños de las provincias de la zona fronteriza son otro país. Es que tienen otro currículo. Es que a ellos sí se le van a dar los libros que dicen que no sirven. Pero ¿y qué relajo es este que tiene el Ministerio de Educación? La presente gestión del Ministerio de Educación ahora ha fragmentado la educación entre público y privado, entre fronteriza y central. O sea, yo no entiendo. Son declaraciones que obviamente son incoherentes, que francamente dudo que esas declaraciones tengan mucha veracidad en la práctica. Al parecer, el director de la unidad editorial del ministerio se ha confundido, porque yo no puedo creer que en mi país a un niño se le dé un tipo de recurso porque vive en la zona fronteriza y que al resto de los que vivimos acá en la zona urbana se nos dé algo que supuestamente es mejor. Entonces, otra cosa, si este señor alega que para inicio de año escolar todos los libros van a estar listos y disponibles, ¿por qué está enviando todos esos libros que se compraron en 2021-2022 para la zona fronteriza? ¿Y por qué en particular esa región? Señores, hay que tener más tacto. Los funcionarios públicos no pueden actuar así, por favor. Inclusive segregando a la población dominicana y contradiciéndose. Si ustedes declaran en el Ministerio de Educación que los libros que este mismo gobierno compró en 2021 y 2022 no sirven y que los van a cambiar, ¿cómo me dicen ahora que se los van a enviar al sector privado y que lo están enviando a los niños que están en las escuelas públicas de la región fronteriza? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿O sirven o no sirven? ¿O los usamos o no los usamos? Este mismo señor es que ha dicho que los libros no están de acuerdo al nuevo currículo que se aprobó el martes pasado. De nuevo, entonces, ¿cuántos currícula es que vamos a tener? Aquí estamos cayendo en contradicciones demasiado obvias
que se nota que son mentiras y falsedades. Algo peor sucedió precisamente el martes pasado en el Ministerio de Educación, luego de la reunión del Consejo Nacional de Educación, cuando los periodistas se acercaron al ministro de Educación al final de sus declaraciones para pedir aclaraciones y solicitarles que rinda cuenta sobre lo que había declarado, porque ya el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, junto a entidades como Educa, la misma Asociación Dominicana de Profesores ADP y los representantes del sector laboral, en esa reunión del Consejo Nacional de Educación, solicitaron que no se aprobara esa ordenanza y que se sometiera a mayor escrutinio y a más consultoría pública. Y el ministro se negó. Aprobaron esa ordenanza simplemente por la mayoría simple que tiene el Consejo Nacional de Educación de funcionarios públicos. Que eso es algo que luego vamos a hablar, porque ese Consejo Nacional de Educación no es ningún consejo nacional, porque lamentablemente más del 65% de sus miembros son empleados públicos que van a hacer todo el tiempo lo que decida el ministro de turno. No este ministro, ¿no? Con todos los ministros. Ese es un Consejo Nacional de Educación disfuncional, que lamentablemente no sirve más que para un sello gomígrafo, de aprobar cualquier cosa que le dice el ministro de Educación, y que no tienen capacidad crítica ni para disentir ni para diferir. Solo los docentes de la ADP, de AMPROTEC, del sector laboral y el Consejo Nacional de la Empresa Privada pudieron diferir de esta ordenanza, y el ministro no les escuchó, no les hizo caso. Encima de eso, cuando los periodistas intentaron preguntarle cuál era la calificación que habían sacado los libros escogidos, el ministro se airó, se molestó. Y fíjense cómo le respondió a los periodistas. O sea, la bibliografía que se aprobó no han sido evaluadas, o eso es un proceso. ¿Quién le dijo a usted que no han sido evaluadas? Digo yo. Dice que desconocen el puntaje de esas evaluaciones. Eso ellos no tienen que conocerlo, porque el Ministerio de Educación es una cosa interna del Ministerio de Educación. Y eso no se debe hacer público, o sea, digo yo, para saber la calidad de los textos, o sea, no, eso no tiene nada que ver. Una pregunta, ¿ustedes dudan de la capacidad de Roberto Casar? Yo no estoy dudando de nadie, yo lo que le estoy haciendo una pregunta. No se vaya a lo personal, yo le estoy haciendo una pregunta. O sea, ¿usted duda de esa gente? ¿Duda del país? Ministro, lo primero es que dice, ¿y para qué hay que rendirle cuenta al pueblo? ¿Para qué hay que mostrar los resultados de las evaluaciones? Eso es el ministerio que tiene que manejarlo. Entonces pregunta que si se duda de una figura pública, del profesor Roberto Casá, que es un excelente maestro, pero también es un funcionario público, porque me parece que es el director del Archivo General de la Nación, que son dos funciones que no deberían estar a la vez siendo ejercidas, pero eso es otro tema. El punto es el siguiente, aquí no es si se duda de nadie, es que el Estado no es una empresa privada. Cualquier ciudadano de este país tiene derecho a exigir una explicación. Ahora, esa reacción del ministro de intolerancia, de arrogancia, de imponencia, de irrespeto a la ciudadanía, porque no es a ese periodista. El ministro de Educación tiene que entender que son millones de familias que envían a sus hijos a la escuela pública y que aquí estamos cansados del fracaso de la educación y que un tema tan serio como el cambio de libros de texto afecta a todos, padres, niños, maestros, directores, a toda la ciudadanía y sobre todo a la educación. Ningún funcionario público tiene derecho a imponer nada, y mucho menos con tanto nivel de oscurantismo que se ha utilizado para aprobar estos libros de texto, encima de todos los cuestionamientos, de las quejas y del pedimento de rendición de cuenta al cual él nunca ha respondido. Señores, cuando ustedes ven que hasta la cúpula del empresariado de este país, que pocas veces se atreve a diferir de funcionarios como un ministro, se atreven a pedirle que posponga esa aprobación y que se haga una consulta más amplia, es que la cosa es seria. Ahora, esa actitud del ministro, esa expresión que tuvo, ¿y para qué rendirle cuentas? Parece que él cree que es su universidad, parece que él cree que la UAPA es el Ministerio de Educación y que él está dirigiendo su empresa privada y que tiene derecho a hacer lo que le da la gana y cállese la boca.
Señores, por eso aquí estamos como volviendo atrás institucionalmente. Y estamos volviendo como a lo que es una monarquía. Ya esto no es una democracia. Esa es una actitud de una monarquía. Ese es un monarca en el Ministerio de Educación, que no ha pegado una en los 10 meses que tiene ahí en ningún programa, en ninguna decisión que ha hecho. Y él quiere que la ciudadanía confíe en que él va a tener los libros de texto, 13 millones de libros de texto, y que la gente se calle la boca y que le crea y punto. Pero es que aquí estamos volviendo aquí al trujillato. Ese es el cambio, la arbitrariedad, la imponencia. Es que esto no puede ser. Aquí estamos cansados de ser engañados, de que se nos falle, de que se nos imponga, y sobre todo en educación, que es el mayor fracaso de esta gestión gubernamental. La educación está en un atraso que no se había visto en 20 años, sobre todo en esta gestión de Ángel Hernández, que estamos volviendo atrás, hasta imponer medidas arbitrarias. Ahora, ¿por qué es incorrecta desde el punto de vista de la ley esa actitud que asumió el ministro? Veamos en pantalla. El mismo artículo 31 de la ley 107.13 también establece lo que se conoce como el principio de audiencia de los ciudadanos, directamente afectados en sus derechos e intereses. Cuando ese periodista hace una pregunta al ministro, él tiene un derecho ciudadano a una audiencia. Si él se siente afectado en sus derechos e intereses por una medida del ministro, el ministro tiene que responderle, y el ministerio. Este artículo dispone que la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les representan, se ha de producir en todo caso antes de la aprobación definitiva del texto reglamentario, plan o programa, cuando puedan verse afectados en sus derechos o intereses legítimos. Señores, con los libros de texto estamos afectados todos, los directores, los padres, los estudiantes, los ciudadanos en general. Y nosotros tenemos el derecho a pedirle a cualquier funcionario público que rinda cuentas al respecto. No puede ser esa la actitud de las autoridades de este país, porque entonces estamos volviendo atrás, de nuevo, a la actitud dictatorial, a gobernar mediante monarquía. Y eso aquí nosotros no lo vamos a aceptar, sobre todo con funcionarios que no han pegado una en educación y que estamos todos los días más para atrás. Es el interés público, es el interés de todos el tema de los libros de texto. No el interés de un grupo de empresas editoriales. No, ese no es el tema aquí. Porque el ministro dice, bueno, pero ahí lo que hay es un negocio. Pero el ministro de Educación no puede hablar de negocio en educación porque él es dueño de una universidad que en este gobierno, solo en este gobierno, ha facturado más de 200 millones de pesos en servicios al Estado Dominicano y servicios educativos, al INAFOCAN, al MESIT, al mismo MINERT, en estos 3 pasados años. Entonces, creo como que la palabra negocio le queda grande al ministro de Educación. Y otra cosa, todas esas personas que estaban haciendo esos libros, no se les pagó su dinero, porque eso es un negocio. Yo te contrato y te pago, eso es un negocio. Yo creo que utilizar la palabra negocio es inadecuado en esta ocasión, porque todo es un negocio. El ministro recibe un pago por el servicio que él da como ministro, y eso también es un negocio, vender sus servicios intelectuales. Es tanto eso un negocio. Además, les voy a explicar algo, para que estén claros. El gran y el mayor costo de los libros de texto no está en la edición, está en la impresión, en quienes imprimen esos libros. Sin embargo, a esas empresas no las mencionan, porque no quieren afectar los grandes intereses de este país. Con quienes se van son con los que hacen los libros, no con quienes los imprimen. El negociazo grande de este país está en imprimir los libros, no es simplemente en editarlos. O sea, que no me digan a mí que lo que se están es ahorrando un dinero, porque no es por ahí donde está el gran gasto del tema de los libros. También quisiera aclararles lo siguiente. Asimismo, el artículo 31, como vemos en pantalla, de la ley 107.13, consagra el principio de la participación del público, que dispone la participación del público general, con independencia de que se vea o no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan, programa, ordenanza, y deberá garantizarse antes de la aprobación definitiva, salvo texto legal contrario. Señores, nosotros acá, en el Observatorio Educativo, nos cansamos por meses de exigir al ministro de Educación un informe
técnico, económico, que justificara por qué había que descontinuar los libros que estaban vigentes. E insisto, los libros que están vigentes son los libros del 2021 y 2022, porque el ministro y el Ministerio de Educación cometieron el gran error y la gran violación de aprobar un currículo el mismo día que aprobaron los libros en base a los cuales, o en base al cual fue hecho el libro. Entonces, eso ni siquiera es transparente ni es institucional. Aquí lo que estamos realmente es ante algo que nosotros llamamos en matemática el teorema del force. Es forzando las cosas, simplemente imponiéndose. Y fíjense la actitud airada y arrogante que el ministro asumió. ¿Por qué se pone así? Porque no tiene razón, porque no tiene argumentos, porque no puede rendir cuentas, porque nunca hizo un estudio ni un informe para demostrar a este país que él estaba haciendo las cosas bien. Y entonces ahora se niega a cumplir con el artículo 31 de la ley 107.13, queriendo negarle a la gente hasta la participación, al público la participación. Yo quisiera que continuemos viendo, porque es bueno que el pueblo sepa cuáles son sus derechos. Esta ley 107.13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimiento administrativo dispone que serán nulas de pleno derecho las normas administrativas como las ordenanzas del Ministerio de Educación, los planes o programas aprobados por la administración que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. En tal sentido, en razón del procedimiento, incurrirán en nulidad de pleno derecho. ¿Por qué esas ordenanzas deben ser anuladas? Porque están violando ordenanzas que ya han sido aprobadas. Porque están violando la ley 2022-07, que establece la vigencia de los libros de texto a 4 años. Y ellos lo están haciendo 2 años después. Porque están violando la Ley General de Educación. Porque están violando la misma Constitución. Al faltarle respeto a la ciudadanía en tomar decisiones y aprobar ordenanzas que van en detrimento del bien general de la ciudadanía dominicana. También es bueno aclararles que el informe que presentó la semana antepasada el Ministerio no incluye una serie de materiales como vemos en pantalla. Realmente lo que se mandó imprimir no incluye ni los libros de educación física ni de educación artística. Tampoco se han enviado a imprimir los libros del nivel secundario, de los cuales hacen falta más de 6 millones de ejemplares. La impresión de los libros de inglés ha sido ilegalmente asignada por el Ministerio al PNUD, en violación a lo que dice la Dirección General de Compras y Contrataciones. Yo quisiera reiterar mi denuncia. Esto que ustedes ven en pantalla fue la denuncia enviada por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana al Director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y a la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, denunciando que el Ministerio de Educación ha asignado al PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la impresión de los libros de inglés del Ministerio de Educación y también la contratación del programa de inglés que quieren hacer en el segundo ciclo del nivel secundario. Hace 2 semanas, nuevamente en esta carta, reiteramos nuestra denuncia. Ya en esta fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas había violado el tiempo que le da la ley para responder y había incurrido en silencio administrativo, lo cual también es ilegal. La misma Dirección General de Compras y Contrataciones simplemente hace silencio y no responde a una denuncia formal de una institución internacional. Igualmente, lo que vemos con el uso del PNUD para la compra y contratación pública de servicios del Ministerio de Educación incurre en la doble moral de los funcionarios públicos. Ustedes ven acá a Carlos Pimentel, Director General de Compras y Contrataciones Públicas, que desde que era director de Participación Ciudadana, como lo ven en la primera foto, hasta que era director de Compras y Contrataciones Públicas actualmente, siempre ha dicho que los contratos entre el MINER y el PNUD son ilegales y que son un salto olímpico a la ley de compras. Sin embargo, se lo permite. Entonces, no pueden parar a una persona cuando se va en rojo en un semáforo. No pueden ir a un barrio, entrarle a palos a un niño porque se robó una cosita. Cuando aquí el gran asalto
a las leyes lo tienen los mismos funcionarios públicos y lo permiten. Y en algo tan serio como la educación. En tal sentido, ese libro que ustedes ven en el medio ahí, entre las dos fotos de Carlos Pimentel, que es un libro de la Internacional de la Educación que dice: la política educativa en República Dominicana, participación privada a la vista y lamentablemente paciencia del Estado. O sea que estas cosas con el PNUD se dan y no hace nada el Estado dominicano. Lo denuncia como ilegal, pero se queda callado. ¿Cómo le dicen a otra gente luego que no violen las leyes? En tal sentido, en esta semana, precisamente el día de ayer y el día de hoy, la Asociación Dominicana de Profesores, conjuntamente con Infotep, el Ministerio de Educación y la Internacional de Educación, están desarrollando el Seminario Internacional Estructura de Gobernanza del Sistema Nacional de Educación. Y el coordinador general de la Internacional de la Educación para América Latina, Converti Rodríguez, que fue uno de los coautores de ese libro, ha dado unas declaraciones esta semana, precisamente ayer y hoy, en este seminario, condenando el asalto del sector privado, internacional y local al Ministerio de Educación. Y fíjense algo aquí muy sencillo. Ustedes tienen en pantalla algunos de los miles de millones de pesos en contratos que el PNUD ha realizado en este país con el gobierno y que continúa realizando. UNICEF, señores, más de 800 millones de pesos. Todo eso sin licitación, por convenios validados por la Dirección General de Compras y Contrataciones, a pesar de decir que son ilegales. La OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, señores, igual miles de millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación para hacer cosas que la tiene que hacer el mismo ministerio, hasta comprar un edificio. Entonces, nuestra pregunta es, de nuevo, ¿por qué los niños y los docentes de la República Dominicana no tienen derecho a los libros de textos definitivos? ¿Por qué tenemos en República Dominicana que cambiarlo todo con cada nuevo ministro? Señores, miren, así no vamos a lograr ni tener buenos estudiantes, ni buenos docentes, ni una sociedad más educada. Porque la educación, al igual que la fe, se predica con el ejemplo, no con las palabras. Y lo que hemos visto acá, nuevamente, son muchas promesas, muchas palabras, mucha doble moral, muchas declaraciones que luego no se cumplen. ¿Ese es el cambio que nosotros queremos en educación? No, lamentablemente no, perdónenme. Acá lo que nosotros queremos son funcionarios públicos que resuelvan, no que prometan. Funcionarios públicos que dominen la educación, que dominen los procedimientos, que dominen las necesidades de nuestras escuelas y que tengan la capacidad de mejorar la educación. Y eso no lo tenemos. Cuando todo eso fracasa, culpan al maestro, culpan a la familia, culpan al estudiante. Y esos son todos las víctimas, no los culpables. Las víctimas de un sistema educativo cuyos directivos no cumplen con su deber, violan las leyes, lamentablemente le fallan al país, le fallan a nuestros niños, y nosotros no tenemos que tolerar esto. Ni los docentes, ni las familias, ni la ciudadanía general tiene que tolerar tanto incumplimiento, tanta farsa, tanta incompetencia de las autoridades de educación, porque sin educación este país no va a avanzar. Es por esto que cada semana en el Observatorio Educativo hacemos este ejercicio documentado, crítico y analítico. Y esperamos, hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que tome el toro por los cuernos en educación, porque lamentablemente llevamos 3 años sin rumbo y sin resultados. Así que esperamos que a raíz de estas denuncias y de estas informaciones, el gobierno dominicano se decida a hacer las transformaciones y los cambios que requiere este país y a lograr ese cambio que tanto se ha prometido a la ciudadanía dominicana, porque aún en educación lo estamos esperando. Muchísimas gracias a todos y a todas una vez más por acompañarnos en este su observatorio educativo, como cada viernes. Les esperamos el próximo viernes en una nueva aventura sobre la educación dominicana para explorar qué pasa con la educación dominicana y qué podemos hacer para mejorarla. Muchísimas gracias.